¿Alguna vez has sentido que hay dimensiones de tu fe que aún no has explorado? ¿Que existe una estatura que Dios diseñó para ti, pero que aún parece lejana? No fuimos llamados a ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Fuimos llamados a la unidad, al conocimiento pleno y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bienvenido al diplomado Desarrollo de Madurez Espiritual. Un viaje de transformación profunda dividido en 4 etapas cruciales. Prepara tu corazón. Es hora de echar raíces firmes, de ser edificado sobre la roca y de caminar en el Espíritu. Diplomado de Madurez Espiritual. Edificadores. Porque el reino de Dios no busca solo seguidores, busca hacedores. Seguimos en el diplomado en madurez espiritual, desarrollo de madurez espiritual o madurez espiritual, como quiera decir. Y la idea es que el día de ahora vamos a hablar de un tema de familia. ¿Por qué de familia? Porque fíjense que cuando hablamos de los discipulados es bien fácil uno tomarlos en la iglesia, llevarlos al trabajo y uno puede hasta hablar de la Biblia y con mucha tranquilidad y más bien con mucha alegría a cualquiera. Pero en la casa sí que es el lugar más difícil de que le crean a uno. Pastor, ¿por qué cree que es difícil que nos crean? Bueno, eso justamente es lo que yo quiero iniciar ahorita, preguntándoles, busco voluntarios. ¿Por qué es más difícil que nos crean en la casa que en la calle? Adelante, algún valiente, alguna valienta ahí que se ponga, levante su mano y diga, ¿por qué es más difícil que nos crean en la casa que en la calle, que en la iglesia, que en el trabajo? Adelante, un voluntario. Hola, bendiciones, pastor. Feliz noche. Porque nos conocen todas las facetas, sinceramente. Y nos conocen en nuestro mejor momento y en nuestro peor momento. Correcto, hermano. Gracias, hermano Alexander. ¿Alguna experiencia, alguno que me comente, que diga, ay, pastor, es que mire a mí, mira que me cuesta tal cosa? ¿Hay algún voluntario, hermano Alexander? Ya que está ahí conectado, échale con ganas. Ya se le olvidó el ejemplo del hermano Alexander. Bueno, otro voluntario por ahí. Dios le bendiga, pastor. Adelante, hermana Rosa. Bueno, pues como para que nosotros podamos hablar de la Biblia y enseñar y ser maestros en nuestra propia casa, tenemos que vivir lo que hemos leído, hemos aprendido, y cuando vamos a la iglesia, pues somos discípulos para aprender. Y usted nos ha enseñado, pastor, que gloria a Dios por eso, que nosotros tenemos que crear discípulos en nuestra propia casa, porque es nuestro primer ministerio. Ok, excelente. Gracias, hermana. Bueno, voy a volver a compartir. Fíjense que curiosamente, por eso es que es más difícil hablar de estos temas en la casa, porque desafortunadamente, como decía el hermano Leiva, es donde aflora lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad que sí? Y es que justamente la mayordomía del tiempo familiar es uno de los más difíciles, porque uno puede, por ejemplo, administrar su tiempo y de alguna manera, pues como no afecta directamente a nadie más que a uno mismo, ¿verdad? Porque uno en lugar de invertir el tiempo, lo gasta o lo mata, pues el más afectado es solo eso. Pero cuando hablamos de madurez espiritual, llevarlo a la casa es el lugar más difícil. Es a donde a uno lo sacan de quicio, es a donde uno le dicen, y mire cómo se pone, y eso que es cristiano. Y eso que acaba de venir de la iglesia, y eso que trabaja, y eso que sirve ahí en la iglesia, y eso que a los hermanos les habla con una vocecita muy contenta. A mí mi esposa, yo me recuerdo que en mis inicios me lo reclamaba y me decía, ¿cómo es que tienes paciencia con todos los hermanos y hasta te detienes para escucharlo y a mí me mandas por ahí a pasear? Te enojas y revientas. Y claro, eso obviamente nos da la idea de que no estamos siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo familiar. Bueno, voy a empezar entonces ahora. 3 áreas clave que voy a presentarles esta noche para que ustedes ya generen una expectativa de lo que podemos hablar ahora. Primero,
La prioridad en el hogar. ¿Cómo es que podemos nosotros saber que lo más importante después de Dios es el hogar? ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia fue formada por personas. No fue primero Dios, después la iglesia y después la familia, no. Yo con todo respeto lo digo porque yo en la iglesia que me inicié, mi pastor decía, primero Dios, después la iglesia, después la familia. Y bueno, al final pues nos dimos cuenta que él tenía una razón de hacerlo. Su familia pues no caminaba del todo bien, no es algo que yo lo esté difamando, todos lo sabían, se casó no sé si 3 o 4 veces por ahí. Entonces eso indica que tenía problemas y lógico, pues para él era primero Dios, después el ministerio y después la familia. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, nos enseña que primero Él es por sobre todo, pero después es la familia. Eso no significa que por estar con mi familia yo no asista a servirle a Dios. Lo que quiero decir es que las prioridades son con mi familia sin dejar de que nosotros apartemos a Dios. Es decir, Dios es el centro, Dios es todo. Así es que la prioridad después de Dios es en el hogar. Bien, bueno, después vamos con la instrucción de los hijos. Esas 3 áreas claves. Primero el hogar, que es toda la familia como tal, y después de manera individual con los hijos. ¿Por qué con los hijos? Lo veremos a continuación. Y luego, en tercer lugar, la otra área clave es la intimidad espiritual familiar. Vamos a darnos cuenta que es vital que la gente, nuestra familia, en la intimidad nos conozca, sepa la clase de persona que somos. Pueden imaginarse ustedes un cuadro, no digo que así sea su casa, pero imaginémonos la casa de otra persona que hoy no se conectó, a donde todos a la hora de comer tienen su celular en sus manos. No cruzan palabra, uno ríe, el otro observa, el otro, y hasta están a veces por acá la sopa cayéndose porque están entretenidos viendo. Y no hay una intimidad espiritual familiar. Es más, algunos ni siquiera oran a la hora de comer. Qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, qué bonito es darle gracias a Dios, decirle, Señor, gracias en la intimidad espiritual, en la intimidad de mi casa, decirte, Señor, gracias por este pan. Y gracias, Señor, también porque mi papito lo usaste para que me trajera la comida o mi mamita para que la preparara. Bueno, esas son las 3 áreas clave que vamos a hablar. Y vamos a ocupar un tema central en esto, y es la mayordomía del tiempo familiar. Y le puse ahí un sentido de urgencia, la urgencia de vivir con propósito eterno. Amados, estamos en una época de muchas voces, muchas opiniones, mucha información, pero desgraciadamente ni siquiera compartimos redes sociales con propósito. ¿A qué me refiero? Si usted agarra su celular como yo ahorita y empiezo a ver y a ver y a ver y a ver, yo fácilmente, si no tengo propósito para mirarlo, yo me paso una hora viendo solo chistes, boberas, ocio, lo que sea. Pero si yo tengo un propósito, yo digo, no, voy a ver cuántas personas han hecho alguna pregunta del desayuno, o cuántos tienen alguna duda, o cuántos enfermos me están pidiendo oración, etcétera, etcétera. Yo siempre vengo y con el propósito de saber. ¿Y usted no se divierte, pastor Leandro? Claro que sí, hermano. Yo también tengo mi tiempo de recreación con propósito. Yo digo a mi esposa, mira, he trabajado todo el día, hice 3 desayunos en el día, mira, mamá, estoy pero agotado, vengo hasta con dolor de cabeza, así que quiero recrearme. Vengo, me pongo a cenar y le digo, quiero oír 30 minutos de chistes, porque el pastor también tiene derecho a reír un rato para no estar amargado. Y ahí me ve que yo estoy carcajadas a toda. Pero si no lo hago con propósito, puedo pasarme 2 horas y al final no hice nada, no ocupé nada. Bueno, aquí se trata de una urgencia de vivir con propósito eterno. ¿Cuál es el propósito por el que estamos sobre esta tierra? ¿Qué estamos haciendo? Hoy venía nuestra hermana, una hermana que trabaja con nosotros, hermana Berta se llama, venía llorando de su casa. Ella nos atiende aquí
2 veces por semana. Y le preguntamos por qué lloraba. Y dice, porque en menos de un año se han muerto ya 2 hermanos. Y lo que es peor, no se murieron en un lapso de un mes ahorita y el otro mes, no. Un día murió el otro y al siguiente día murió el otro hermano. Entonces para ella era difícil. Y le digo, ¿y conocían a Jesús? Pues no sé, yo no creo. O sea, era como, no hay urgencia de vivir con propósito eterno, sino urgencia del día a día. Y tenemos que tener claridad que es urgente vivir con un propósito eterno. Hoy que está viendo las noticias sobre el terremoto que hubo en Venezuela, bueno, me llamaba la atención porque yo sabía que era un terremoto, pero viendo las noticias fueron 2 terremotos con un intervalo de 39 segundos. Vino un terremoto 3.2, sacudió a los 39 minutos, se quitó a los 39 otro y era más o menos, tal como lo dicen, de 3.5. Entonces, hermanos, vemos que fue eso casi inmediato, o sea, una cosa increíblemente espantosa. Miles de muertos, perdidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién me garantiza que mañana no va a haber aquí un terremoto? De hecho, se supone, se oye, se comenta en algunos niveles, en algunos niveles de servicio meteorológico, que un terremoto es muy seguro que se dé en El Salvador en los últimos meses. Es decir, que ya lo tienen previsto. Y a mí me llamó la atención porque Compasión Internacional recientemente nos hizo tener simulacro de terremoto. Y dije, ¿para qué? Yo creo que hay gente que ya tiene algún tipo de información por tendencias, por, qué sé yo, por las estadísticas que llevan, pero yo diría esto, hermanos, ¿por qué no tenemos una urgencia de vivir con propósito eterno? ¿Por qué a nuestra familia no le hablamos de Cristo? ¿Por qué no los afirmamos antes de que venga la muerte para nuestra vida? Bueno, se lo dejo de ver. Entonces, el tiempo con los hijos debe ser formativo, no solo recreativo. Hermanos, a mí me encanta, yo tengo varios hijos, usted lo sabe, pero entre todos mis hijos tengo una jovencita, una hembra. Yo le digo la niña, pero esa ya tiene más de 50 años, fue de mi primer matrimonio. Y yo me recuerdo que ella era muy hábil de pequeñita para pedirme las cosas. Ah, no, lista, papi. Y se me acordaba así, se me hacía como que era gato remoliendo, o sea, y todo le daba yo. Y me di cuenta que obviamente pues estaba yo haciendo mal, porque mi hija acaricias y todo, yo todo lo hacía yo con cariñito y todo, y nunca le llamaba la atención, pero de repente dije, no, sí, tengo que ponerle alto a esto. Y entonces empecé a educarlos de manera formativa, no solo recreativa. A veces como padres nos gusta tener la fiesta en paz. Y de hecho, hay veces que en los mismos padres hay una separación en la autoridad. Lo que dice papá no es lo mismo que dice mamá y entonces empiezan a discutir y en algún momento hasta los hijos son tan hábiles que le dicen a papá tal cosa y como ya saben que va a decir que no, van donde mamá. Sí, y la mamá, perdóname la palabra, con un poco de alcahuetería, le dicen, sí, hija, espérate que se vaya tu papá y entonces te doy el permiso. O al revés, la mamá es la dura y espérate, hija, que se vaya tu mamá y entonces yo te doy permiso. Vean que esto puede ser muy recreativo, muy bonito, pero no es formativo en nuestros hijos. Hay que convertir nuestras conversaciones cotidianas en oportunidades de enseñanza espiritual. Justo hoy que estaba yo haciendo el plan para el nuevo discipulado, yo le preguntaba al Señor, me senté y mi sillón mágico, un silloncito que tengo de dos reclinables, bien chivito, bonito, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, de cuerito, así, me acosté y le digo, Señor, yo necesito que me des un tema, pero dame el propósito, Señor, yo no solo un tema. Y hermano, justamente en lo que estamos hablando, vivimos un tiempo que mucha gente no lo conoce. Así es que ya les estoy dando un pequeño adelanto de que vamos a tener un discipulado, un diplomado, después de que terminemos esto, sobre entender los tiempos. Que ustedes estén alertas, qué está pasando, qué está sucediendo, qué es lo apremiante, qué es lo que es verdaderamente de fondo y no de forma, qué es lo que verdaderamente es importante y no simplemente algo que me esté quitando el tiempo.
convertir conversaciones cotidianas en oportunidad de enseñanza espiritual a nuestros hijos, a la familia, nos permite que haya un propósito aún en lo que hablamos. Y bueno, una consulta, una pregunta para todos. ¿Tus hijos están aprendiendo más del mundo que de la palabra? No me lo conteste, hermano. Quédese usted con eso. Usted contéstese solito. Si usted es de los papás para que le dejen a usted ver el partido de fútbol, ahora que está bonito, o la mamá para que le dejen ver la loba, la no sé qué, que ven en televisión, usted dice a su hijo, vaya, aquí le tengo su celular, y para que el niño se esté entreteniendo, pues tenga cuidado, porque si está aprendiendo más de esto, lo más seguro es que no esté leyendo la Biblia. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tus hijos están aprendiendo más del mundo que de la palabra? Eso usted se lo contesta. Entonces, vámonos número 1. Prioridad en el hogar es Cristo como centro. Hermanos, como iglesia edificadores, nosotros les hemos mostrado que tenemos varios pastores en la familia, incluso nuestros jóvenes nietos ya predican, pero jamás les vamos a decir a ustedes, ponga la mirada en el pastor, ponga la mirada en la pastora, ponga la mirada en los líderes. Nunca, hermano. Nuestra prioridad en el hogar, Cristo siempre debe ser el centro. Y bueno, Josué 24:15, usted bien sabe que en el Antiguo Testamento lo definió y estaba tomando una decisión. Él tenía todo el pueblo, habían visto las maravillas, habían ya hecho la conquista, ya habían tenido la guerra de Jericó, se había reivindicado con Jai, y habían tomado otras ciudades, pero él veía que el pueblo titubeaba, como la canción como aquel corito, ¿verdad? A veces sí, a veces no, el de Julio Iglesias, ¿verdad? A veces sí, entonces dijo él, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís o a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, eso debe de ser para nosotros algo que no es negociable. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios es que en mi familia a mí me puso como punta de lanza. ¿A qué me refiero? Perdón, yo fui el primero en toda mi familia, toda, que yo conocí a Jesús. Yo fui el primer evangélico, para que me entiendan. Y de ahí por eso me conocían, porque decían, yo lo conocí a los 15 años, hermanos, y yo me aparté del Señor más o menos 25 años, porque nadie me discipulaba por lo que usted quiera. Me vine aquí al país, me perdí todavía más en el mundo, ya no tenía aquí mi familia que me controlara, mi papá, ni mis tíos, ni nada, todavía aquí, entonces me terminé de perder en el mundo. Pero cuando Dios me toma, dije yo, no, aquí ya no. Y mi familia, cuando supo que yo regresé al Señor, hermanos, era como que yo era el clavo o la clave, porque de ahí toda mi familia, usted me pregunta, toda mi familia, la que está en Estados Unidos, la que está en Guatemala, la que está en Tapachula, la que está en Oaxaca, la que está en Puebla, la que está en el Distrito Federal, ¿sí? La que está en Estados Unidos, todos ellos, todos conocen a nuestro Dios, todos. Y él me encantó porque desde ahí me di cuenta que yo era la clave o el clavo para tener una familia o una generación de adoradores. Así es que, hermanos, bueno, yo acabo de conocer un sobrino hace como 6, 7 años. Nos conocimos por internet, por las redes. En el Facebook, ahí apareció. Y nos empezamos a identificar. Sí, era mi sobrino, me dio todos los detalles, era mi sobrino. Un sobrino que yo nunca lo he visto personalmente en mi vida. Era un hijo de un tío mío que estuvo en Tapachula un tiempo, ahí en la frontera de México, y de ahí hoy se fue para vivir a Oaxaca. Imagínense que él ya tiene como 55 años de edad, y yo no lo conocía. Y cristiano, pero de esos cristianos de hueso colorado, tremendo, para decirle que para el tiempo de la pandemia no se quiso poner la vacuna porque dijo, yo no le quiero fallar a mi Cristo. Si él dijo que me va a guardar, el COVID a mí me hace los mandados. Y hermanos, yo sí me vacuné, le cuento, pero no se vacunó. Puede darse cuenta entonces cómo nosotros podemos ser las personas que, si decidimos servirle bien a Dios, toda nuestra familia lo va a tomar como ejemplo. Y en mi casa serviremos a Jehová. La primera administración del tiempo es decidir a quién sirve la familia.
Amados, a veces uno como familia puede pensar que servir a Dios es algo que no, pastor, yo conozco hermanos que sirven 1 año, 2 años, después me voy a apartar, pastor, porque ya di mi tiempo. Mire, yo le tengo una noticia. La verdad es que servir a Dios es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Y no solo servirle es lo mejor, sino servirle permanentemente. No, hoy sí, mañana, no, 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 hermanos, servirle a Dios es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Uno pasa, pero tanto, galán, como dicen ustedes, ¿verdad? Tan rico que uno le sirve a Dios. Hermanos, yo me encierro con mi desayuno espiritual, lo preparo, le sirvo al Señor, hablo a un hermano, me pregunto un pastor, mira que tienes algún tema de esto, comparto, enseño, y me encanta eso. Y yo me siento bien. Digo, Señor, gracias por permitirme ser un referente. Pastores que me hablan, pastor, tenés un tema de tal cosa. Fíjate que lo prediqué hace como 10 años. No importa, yo lo actualizo, mandámelo, pásalo. Y así está. Me dicen alguien, mire, ¿tienes algo de consejería para gente que acaba de morir y que para darle seguimiento en su viudez? Sí, aquí te mando. Entonces, algunas personas lo hago porque quiero servir a mi Dios. Entonces, mi familia tiene que saber que decidir por el Señor es la clave. Bien, también hay que establecer horarios familiares para oración y lectura bíblica negociado. Fíjese bien, por experiencia personal, toda persona que dice que tiene su refugio o que tiene su reunión familiar con su familia, si no le pone día, hora y tiempo, hermano, eso se diluye en 3 patadas. Cualquier espíritu distractor le quita. Hoy que está de moda el fútbol, si usted es de los que dicen, no, vamos a ver el fútbol y después de eso vamos a hacer el discipulado, hermano, ya perdió. Porque después de los partidos que determinen, usted es mentira, ya no regresa. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a jugar con las cosas del Señor. Establezca y sea firme. Si usted dijo a las 7, hágalo a las 7. ¿Por qué le puse negociados? Porque también sus hijos tienen derecho, porque ellos van a decir, papá, yo tengo que estudiar. Y si saco malas notas, tú eres el culpable. No, espere. Negociamos. Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Jesús así le dijo a los fariseos, cuando le dijeron, yo diezmo del comino, de la mente. Le digo, sí, está bien que diezmes, pero también tu vida es importante. Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Que sus estudios o su deporte o su diversión no estorbe el tiempo de Dios, ni el tiempo de Dios les estorbe en lo demás. Establezca horarios familiares para oración y lectura bíblica negociados. Estar de acuerdo. Que no haya con que, ay, papi, otra vez. No, ya habíamos hablado. Ay, mami, otra vez. Y todos los días. Y no todos los días comen, pues. Y no todos los días cena. Y no todos los días. Y así somos. Si usted no lo hace de esa manera, le aseguro que ya hubo un montón de veces que empezó a hacer esto en su casa y después se le vino al piso. Ya no siguió. Ahora, usted pregúntese, ¿tu hogar refleja más entretenimiento que devoción? Si usted es de los que dice, vamos a orar y ora 1 minuto, pero se avienta 2 partidos de fútbol, entonces pregúntese, ¿tu hogar qué refleja? ¿Se oye más del entretenimiento que devoción del Señor? No me contesten. Ustedes, hermano, evalúen. Yo tengo los míos, usted tiene los suyos. Bien, avanzo. Instruir a los hijos es sembrar en corazones eternos. Nunca, nunca dejar de sembrar en los hijos vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre valdrá la pena. Siempre es importante sembrar en los hijos. ¿Por qué? Yo conozco muchos jóvenes, por ejemplo, en la iglesia tenemos un par de jóvenes que voy a reservar el nombre porque son muchachos que ustedes los conocen. Qué barbaridad. Son ejemplos, pero yo me acuerdo que sus papás, hermanos, eran rígidos. ¿Qué pasó? No te ven el culto. Salían los pasillos a traerlos para meterlos. No, y hermano, y usted va a ver que está el culto y hay un montón de gente afuera. Están merodeando. Y ahí están a veces sus hijos. Y yo regaño a veces a mis nietos, porque allá andan para allá, y allá están, y ahí andan todos los bichitos, como que tuvieran pegazón, ¿verdad? Uno al otro, y ahí van como 10 bichos. ¿Y a dónde van? No es que fíjese, pastor, que vamos a dónde? A Ediquit, ¿y qué están haciendo? Aquí no es Ediquit, aquí es que queríamos ver el partido. No, papá, aquí vienen a la iglesia y cuando llegan a sus casas llevan el partido. Y los corro, los mando para arriba.
Hermanos, tenemos que sembrar en los corazones de nuestros hijos porque esa es una palabra eterna para ellos. Deuteronomio 6:6, 7 nos lo declara para que usted no diga es que el pastor es cuadrado. Bueno, tal vez un poco redondo. Y la repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas entrando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Está diciéndoles, satúralos de la palabra. Están comiendo, métele la palabra. Está jugando fútbol, el partido tal, así tenemos que meterle goles al diablo, ¿verdad? De cabecita, de chanfle, ¿verdad? Hacerle de tal manera que ellos entiendan, nuestra familia, nuestros hijos especialmente, que Dios es importante en nuestras vidas. Ahora vamos a ver unas cuantas preguntas y a ver, hermanos, qué tal está su nota. Y usted califíquese. ¿Tu hogar refleja más entretenimiento que devoción? Véalo, tomen nota. Ya voy a preguntar a algún valiente que me diga si se refleja más entretenimiento que devoción. ¿Ok? Pero aquí hay otra. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu agenda diaria? ¿Cristo o las actividades pasajeras? ¿Cuál sería una actividad pasajera? Ah, que salgan a jugar. Una actividad pasajera, que salgan al parque un rato. Pasajera, que jueguen a la lucha libre ahí con los hijos. Vamos a jugar, vayan al jardín a jugar pelota. No, si esto está bien. No es mal que juegue con sus hijos. Por supuesto que no. Es bueno que juegue con ellos, que se sientan identificados. Pero, ¿qué ocupa, qué ocupa el primer lugar en tu agenda diaria? Observe, porque a lo mejor somos muy buenos con nuestros hijos, pero no somos lo suficiente buenos para hablarles del Señor. Y hermanos, qué triste es encontrar jóvenes en la calle. Mire, hoy estaba hablando, y este es un testimonio, de la jovencita que se suicidó recientemente, que se botó creo que del piso 21. Esto no lo ve como oficial, a mí me llegó de chanfle, una persona que conoce a la mamá de esta niña, le comentaba que esta niña pues pareciera que consumía algún tipo de droga y aparte de eso, pues también ese día cuando se tiró ya estaba mal. Entonces se dieron cuenta de que en el colegio, y no voy a decir el nombre, ahí se vende mucho la droga. Entonces, al final dijeron, pero qué raro si era hija única y el papá era bien amable con la niña, jugaba con la niña. Pero hermanos, ¿cree usted que una persona, un hijo, que usted le habla del Señor, que le afirma su identidad, que le habla de Cristo, usted cree que va a tomar esa decisión? No, hermano. Estas decisiones se toman porque nosotros muchas veces estamos tan ocupados que en nuestra agenda diaria no figura en primer lugar nuestros hijos con el Señor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque después mucha gente nos se lamenta y dice, mis hijos los perdí. ¿A dónde los perdiste? ¿En qué momento? Y puede ser algo bueno lo que estás haciendo, pero no necesariamente lo más importante. Repito, puedes hacer algo bueno con tus hijos. Qué bueno que juegues con ellos, pero nunca te olvides de que Cristo es más importante que las actividades pasajeras. Otra preguntita más. ¿Tus hijos están aprendiendo más del mundo que de la palabra? Ya la habíamos hablado hace un momentito. ¿De qué aprenden más? Un día nada más porque tú tengas una idea. Preguntarles a tus hijos, denme un versículo de memoria. Nada más. Y a ver, ustedes evalúen. Ustedes solitos, no me digan a mí, ni crean que los quiero hacer quedar mal. No, hermanos, porque al final sus hijos y ustedes son los que van a tener el favor de Dios o van a tener lo opuesto. Y va otra preguntita más. ¿Tu familia refleja el amor sacrificial de Cristo o vive en una rutina? ¿Cómo reaccionan cuando tú le dices el domingo, hijos, vamos a la iglesia? Ja, ¿qué se escucha? Sí, papi, vamos, Alfredo, sí, mami, ¿dónde está la Biblia? No, no sé dónde. Si es así, lo felicito. Pero si es así como que, ay, tengo clases, tengo que estudiar, no he lavado, dice la señora, no he planchado. Mira, pura iglesia, ya aburrís con tanta iglesia. Tengamos cuidado. Si eso ya se escucha en la casa, hay un peligro y grave. Porque si ya no apasiona a una familia ir a la iglesia, tengamos cuidado. Hay algo que no estamos haciendo bien. O el padre dice, vayan,
Lo voy a ir a dejar, después lo voy a recoger. Espéreme, eso no funciona. Eso es como decir, hagan como yo digo, pero no como yo hago. Ojo, las palabras convencen, los hechos arrastran. Bueno, avanzamos un poquito más. Punto 3. Modelar la intimidad matrimonial es reflejo del pacto de Cristo. ¿A qué nos referimos con referir la intimidad matrimonial? Nos referimos a que la Biblia habla de el ejemplo que debe dar papá y mamá para que los hijos sepan lo que significa un hogar cristiano, un hogar de pacto. Cuando la gente me dice, ¿cuál es el matrimonio que vale, pastor? ¿El matrimonio civil o el matrimonio por la iglesia? Entonces yo les corrijo, les digo, mire, matrimonio por la iglesia no existe, les voy a explicar. Porque la iglesia somos las personas y usted no se casa con las personas, usted se casa con su pareja, hombre o mujer, dependiendo, ¿verdad? Si usted es hombre, obviamente con una mujer, y si es mujer, con varón. Entonces, usted se casa, su matrimonio es de pacto, pacto de Cristo. Por eso cuando estamos, le digo, le hacemos la pregunta, ¿qué promete? Y usted hace un pacto con el Señor a favor de su esposo o de su esposa. Entonces dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando los hombres amamos nuestras esposas, las tratamos con respeto, las apoyamos en sus quehaceres, estamos dando un mensaje a nuestros hijos que dicen, es una familia poderosa. Qué respeto el de mi papi hacia mi mami. Mi mami ni se diga. No es ni celosa, ni regañona, ni buchinchera, ni nada. Qué rico llegar a casa. Pero si sus hijos de repente llegan a su casa y cuando ven el pleito para no tomar partido se van a encerrar a su cuarto, hermanos, no están modelando la intimidad matrimonial. No están reflejando el pacto que hicieron como pareja. Algunos dirán, pero ¿y si ya no está la pareja porque se separaron, porque trabajó, por lo que sea y no están? Ok, entonces tenemos que pensarlo, el que está como cabeza, cómo darles testimonio. Aquí está hablando de la pareja y justamente por eso vamos a notar, ¿se han fijado ustedes que los jóvenes de esta época ya no se quieren casar? ¿Se han fijado que ahora quieren juntarse o, en el mejor de los casos, casarse, pero tener su vida sexual íntima, pero hijos todavía no, más adelantito? Y entonces, ¿para qué se casaron? No, pues sí, porque pues sí, nosotros entendemos para qué se casaron, para tener sexo con el permiso de Dios, ¿verdad? Y entonces compremos, tengamos un pájaro, un gato, un ratón, dos chuchos, etcétera, una gallina, un pato, tortuga, porque está de moda todo. Eso no es. ¿Y tú nuestros hijos qué dicen? No, el matrimonio, no, yo no me caso. ¿Por qué será que en los matrimonios ahora no, los jóvenes no se quieren casar? ¿Por qué quieren estar a los 40 años todavía metidos como papá y como mamá? Ahí hay algo, hermano. Probablemente no estamos modelando la intimidad matrimonial como un reflejo del pacto de Cristo. El matrimonio requiere tiempo invertido en amor, comunicación y unidad espiritual. ¿Sí? Yo te amo, pero el amor no se manifiesta solo con palabras. Mi amor, te amo. Te amo, mi amor. Adiós, mi amor, te amo. Espérame. El amor se manifiesta. Puede ser a través de la comunicación. Se oyen palabras apropiadas con el tono correcto de casa o se escucha un grito. ¿Qué? No te oigo. ¿Qué dijiste? No. Tengamos cuidado porque requiere tiempo invertido en amor, en respeto mutuo, en una comunicación y unidad espiritual. ¿Sí? Por eso dice, se entregó a sí mismo por nosotros, Cristo. Se entregó por la esposa, para que nosotros podamos reflejar y dar testimonio. Por eso nuestros hijos, cuando crecen, a mí me encanta cuando me preguntan, ¿y qué tal educaste a tus hijos? Yo le digo, fíjese que yo he aprendido que el secreto de saber si di un buen o mal ejemplo a mis hijos no es que mis hijos estén bien,
sino es que los hijos de mis hijos estén bien. ¿A qué me refiero? Si mis hijos aprendieron bien de mí, entonces ellos van a enseñar bien a mis nietos. Ahí se va a ver reflejado nuestro liderazgo. Preguntémonos cómo estamos trabajando en esa área. A lo mejor tenemos que hacer algunas correcciones. Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos necesidad? Sí. Entonces, hay que apartar momentos exclusivos para fortalecer la relación y orar. Yo siempre le recomiendo a las parejas, salgan con su esposa, dejen a los niños guardaditos con la abuelita un rato y tengan ustedes una vida personal. Momentos exclusivos, que no estén ahí los hipotes, que no estén ahí, exclusivos. ¿Y a dónde vamos, pastor? No tenemos pisto, váyanse al parque, o ya no asaltan, por lo menos hasta ahorita es lo que tenemos, ¿verdad? Uy, ya, puede usted salir a la calle. ¿Para qué sirve? Para fortalecer la relación y también para orar juntos. De los matrimonios que están aquí ahorita, pregunto, antes de acostarse, ¿oran juntos? Solo le pregunto, no me conteste. Ni tampoco lo estoy atacando, solo estoy hablando de cómo ser un mayordomo de su familia y cómo relacionar el matrimonio con la vida espiritual para lograr una madurez, ¿sí? Apartar momentos exclusivos para fortalecer la relación y orar juntos. A veces, yo ya oré, yo también, hijos, vamos a orar, ya oré, mamá. Usted no los ha visto. Pero ¿qué tal si un día, hijos, vamos a orar? Ay, papi, pero te apuras. Yo me acuerdo que aquí cuando estábamos toda la familia, todavía mis hijos estaban solteros, orábamos los dos hijos, mi esposa, mi suegra, estaba yo y estaba otra persona que vivía con nosotros también, y éramos más o menos 7. Y yo recuerdo que mis hijos decían, a la abuela le decían, abuelita, no vas a hablar mucho, le decían, apúrate, porque la abuelita agarraba y no soltaba la guitarra, al punto que decían, dejémosla a la abuela hasta el final, porque se tarda mucho, decían. Pero justamente era que orábamos juntos. Ya después dijimos, abuela, mire, baile un poquito, suelte la guitarra un ratito para que participen todos. Yo creo que también, hermanos, tenemos que ser racionales. Dios no nos pide que estemos 5 horas orando. No, ustedes se han fijado que todos los días mando la invitación a orar a las 8:30. Usted puede orar 10 minutos, puede orar 20, media hora, lo que usted tenga de tiempo. Usted no pudo a las 8:30, tal vez pudo a las 8 que le llegó la invitación. O tal vez ni le llega la invitación, hermano. A veces yo voy en la calle, de repente les mando la invitación. A veces estoy atendiendo una consejería hasta que termino la mando. A veces la mando bien temprano porque tengo, como por ejemplo, ahorita con el discipulado, mientras estaba viendo las oraciones, yo estaba mandándolo. Entonces, amado, aunque no le llegue la invitación, ocupe tiempo para orar con su familia y verá la diferencia. Y ahora la pregunta casi final es, ¿tu matrimonio es un ejemplo de Cristo y la iglesia o solo una rutina vacía? Ayer un joven comentaba conmigo en la iglesia y me decía pero muy sincero, me decía, pastor, yo quiero hablar contigo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú has tenido ganas de dejar de orar? Sí. ¿Verdad que sí? Que llega un tedio, sí. ¿Y cómo lo has resuelto? Fácil. Me he dado cuenta que mi rutina, ojo, aquí está, se vuelve una rutina vacía y mi oración no está llegando a Dios. Pero ¿cómo te das cuenta? Porque es fácil. Si yo vengo y tengo en mi cabecita que orar solo es pedir, ya estoy en problemas. Porque si usted saca su listita, ¿verdad? Y empieza acá. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido en nombre de Jesús. Amén. Usted lo que ha hecho es un rezo, no una oración. Esto yo le decía a este joven, lo que tenés que hacer es tener en tu mente que oración no solo es pedir, ocupa una oración, por ejemplo, de adoración. Señor, y yo así lo digo muchas veces, Señor, hoy no te vengo a pedir nada, solo vengo a darte gracias. Y le decía al joven, ¿cómo te está yendo la vida? Muy bien, pastor. Eso es lo que me tiene preocupado porque tengo buen trabajo, me voy en mi estudio, mis relaciones de noviazgo voy bien, en todo estoy bien. Y por eso me duele no tener ganas de orar. Justo. Ahí tienes que meterle el diente
Piensa todo lo que Dios ha hecho de bien en tu vida. Tienes un trabajo. Señor, gracias por mi trabajo. No has gastado en medicina. Señor, gracias porque no he ocupado medicina. Gracias, Señor, porque la gasolina, saber qué ha pasado, pero me ha rendido. Gracias, Señor, porque tengo años de que no se me pinche una llanta. Gracias, Señor, porque tengo años de que no choco. Hay tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios, no solamente pedir. Entonces, si mi oración es una rutina vacía, hay que revisar qué está pasando. A lo mejor usted ya tiene estructurada una oración que si no la tiene anotada aquí, la tiene grabada aquí. Y entonces solamente, como lorito, repite y usted dice, ya oré. No, no oró. Repitió y hizo una rutina vacía. Entonces, hermanos, tenemos que ver que tanto en el matrimonio como en el ejemplo y con la iglesia, no tenemos que tener rutinas vacías, sino tener algo que sea con una expectativa hacia Dios. Punto 4. El sentido de urgencia porque el tiempo no regresa, de eso ya hablamos. Hermanos, justamente por eso el próximo diplomado, Dios puso en mi corazón eso. Hay un sentido de urgencia. Hermanos, la cantidad de terremotos, tsunamis en el mundo, la cantidad de guerras que usted está viendo que se están dando, el hambre, las pestes, todo eso son indicadores. Tenemos que entender los tiempos, pero si usted no los entiende, entonces tome usted un poco de sentido común. ¿En qué? En que es urgente, hermanos, ocupar nuestro tiempo. Hay que redimirlo, no hay que desperdiciarlo ni matarlo. El sentido de urgencia es porque el tiempo no regresa. Usted no puede agarrar y decir, vaya, en este recipiente donde tengo semillita, voy a meter 5 horas de tiempo. Que voy a guardar, la voy a guardar acá y más tarde la saco. No puede hacer eso. No puede guardar tiempo. No puede meter al banco, voy a meter al banco un poquito de tiempo y después lo voy a sacar. No hay. El tiempo es el único recurso no renovable. Salmo 90, 12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, tenemos que contar nuestros días. ¿A qué me refiero? No sabemos en qué momento Dios nos llame. Entonces tenemos que estar prestos, dispuestos, atentos a su voz. Y de ahí nuevamente lo que le explicaba, porque el próximo diplomado, a entender los tiempos, qué está pasando, qué está sucediendo, qué hay para mí, cuál es mi rol en este tiempo, cuál es el rol de mi familia en este tiempo, cuál es el rol de la iglesia en este tiempo. Tenemos que aprender a entender los tiempos, como los hijos de Isaacar, los 200 entendidos en los tiempos. Cada día perdido en lo superficial es un legado espiritual que se desvanece. Escuchaba yo una mujer que había sido maestra de escuela dominical durante 40 años y ella, ya teniendo ya como 60, 70, se puso a llorar y en las redes sociales apareció ese comentario y decía que le dolía mucho que tantos de sus estudiantes, cuando era maestra de escuela dominical, se habían ido al mundo. Y lo que es peor, algunos se habían hecho hasta ateos. Y ella dice literalmente eso. Me di cuenta que yo tuve la culpa. Y claro, me llamó la atención y le dije, bueno, empecé a leer y ella decía, me dediqué a que mis hijos leyeran versículos bíblicos de memoria, a que cantaran y que fueran al culto, pero nunca les enseñé cómo defender su fe. Nunca les enseñé lo que la universidad le dice, Dios no existe. ¿Cómo pruebas tú que existe? ¿Sí? Nunca les enseñé a que confiaran en Dios. Siempre me decían, ¿y dónde está tu Dios? Enséñamelo. Nunca los enseñé a que pudieran mostrarle a la gente cómo poder saber que Dios existe sin necesidad de enseñárselo. Eso a mí me destapó, porque muchas veces, hermanos, nosotros a ustedes les podemos dar conocimiento, solo información, pero no lo formamos. Por eso Jesús no solo era un profesor, era maestro, porque el maestro no solo da información, sino el maestro da formación para que exista transformación. Trabalengua, ¿verdad? Pero de esa manera, cada día, si usted pierde el tiempo, si usted no les da información y les da formación,
nunca habrá transformación. Sus hijos, cuando crezcan y se enfrenten a un mundo a donde usted no los puede proteger, entonces usted dice, ¿qué pasó? ¿A dónde se perdieron mis hijos? ¿Por qué están consumiendo droga? ¿Por qué tengo que llevarlos al psicólogo? ¿Por qué están? Y uno se desespera, dice, ¿qué pasó? ¿A dónde perdí la ruta? ¿A dónde fue donde le solté la mano? Y hermanos, es simplemente que perdemos muchas veces, cada día perdido en lo superficial, es un legado espiritual que se desvanece. Tenemos que aprender a redefinir prioridades familiares a la luz de la eternidad. Ustedes me han me han oído, perdón, decir cosas como esta. Si usted me invita un domingo y me dice, pastor, lo invito a la playa, mire que le invito unos camaroncitos ricos, hermano amado, a mí me encantan los camarones y me encanta la playa. Tal vez no tanto como la montaña, pero me gusta. Pero sabe usted que yo no tengo que tomar decisiones, simplemente me acuerdo que mis prioridades son jamás, 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 mientras esté yo vivo y Dios me lo permita, nunca dejar de estar en mi iglesia predicando. Nunca. Que haya aniversario y traje invitado, excelente, ahí está el invitado, pero ahí yo voy a estar. Que va a predicar Pastor José, Pastor Lipizzi, pero yo ahí debo estar. Y si acaso salgo a predicar a alguna iglesia y regreso, o ya prediqué antes en mi iglesia. Pero para mí, Dios ha sido primero siempre, perdón, hay que ser tan enfático en esto. ¿Por qué? Porque hay que redefinir prioridades. Si usted toma prioridades, si usted establece prioridades, primero es Dios, no tiene que tomar decisiones. Ya no es de que, ay, voy a ver el partido del Mundial. Sí, pastor, vamos a ir en un avión particular y mira, ya tenemos hasta los boletos para entrar a México cuando vaya a la selección con el equipo que va a jugar ahora de Sudamérica, ¿verdad? Y que va a perder México, por cierto. Hermanos, yo no puedo ir porque ya decidí que Dios para mí es primero. Si usted no tiene definidas prioridades, te aseguro que va a ser de la persona que se levanta el domingo, estira así sus brazos, bosteza y dice, "Ah, ¿dónde vamos, familia? ¿Dónde cree que le van a decir? ¿A la iglesia? No. Pero si usted dice, hijos, ¿estamos listos? Es que mire, papi, que nada. Es que estoy enfermo, con todo enfermo. Pregunté al pastor José. Mire, era tan listo, me dijo que hasta se metía viva puro aquí por la nariz y por las orejas. Papi, es que tengo gripe. Claro, con tapadas las fosas nasales, con gripe, estornudaba y estornudaba. Mi hijito, nunca has ido a la iglesia con gripe hasta ahora. Es decir, no te voy a dejar. Vamos a ir, no es negociable. Punto. Se acabó. Porque hay que establecer prioridades familiares a la luz de la eternidad. Pregunta, ¿qué herencia espiritual dejarás si Cristo viniera hoy? Esta pregunta sí es del millón, hermano. Imagínate que tú llegases a morir, padre de familia. ¿Cómo quedan tus hijos? ¿Estás seguro que no se van a perder en el camino? Madre, si tú llegaras a faltar, ¿será que tus hijos nunca se van a apartar? ¿Será que siempre van a ser firmes en el Señor? ¿Que lo van a amar como tú lo amas? Bueno, yo se lo dejo para que usted lo conteste. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Imagínense que desde cuánto fue escrito, hermano. Y estamos viviendo estos tiempos ahora. Los días son malos. Este pasaje establece tres cosas. El tiempo es limitado, los días son peligrosos y la familia debe administrarlo con sabiduría divina, no humana, no sabiduría humana, mucho menos diabólica, como dice Santiago, sino sabiduría humana. ¿Cuál es la sabiduría humana? La sabiduría que viene de la palabra de Dios. Aprovechar el tiempo. Eso no significa que no tengamos un tiempo para recrearnos, por supuesto, pero ya tiene usted sus prioridades y establece lo que va a hacer. Y como Jesús mismo le dijeron, mira Jesús, y hay que obedecer al César. Él lo dijo, hermanos, él dijo, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Entonces, ¿qué le digo yo a la persona? Mira, que tu trabajo no estorbe a tu ministerio en la iglesia, ni que tu ministerio estorbe en tu trabajo. Porque hay gente que dice, pastor, es que mire yo, mi trabajo, ayer me desvelé.
Y si te digo que vamos a la playa, de verdad, ajá, ¿cómo es que quiere ir a la playa y no quiere estar en el culto? No más. Tenemos que aprender a establecer prioridades, pero también definir que una cosa no nos estorbe con la otra. Bien, ahora vamos a hablar. Voy a dar algunas preguntas y con eso vamos a concluir. ¿Quién administra con sabiduría el tiempo familiar? ¿Quién lo administra? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Abuelito? ¿Abuelita? ¿O nadie? Piénselo. Bueno, le voy con otra. Bueno, aquí ya no hay pregunta. Aquí ya viene casi que el cierre. El que vive con urgencia para Cristo y su legado eterno. Fíjese bien. El que vive con urgencia para Cristo y su legado eterno. Es decir, que la pregunta es, ¿quién administra con sabiduría el tiempo familiar? Y es el que vive con urgencia para Cristo y su legado eterno. Es el que administra. Puede ser papá, puede ser mamá o la familia completa. A veces hay que tomar en cuenta que nunca van a estar todos de acuerdo, pero me han oído ustedes decir esta palabra. Pongámonos de acuerdo para no estar de acuerdo. ¿Sí? Así de fácil. Es que mire, papá, yo no puedo estar todo el día en la iglesia. Excelente. Tienes toda la razón. ¿Sí? Aunque la Biblia dice que el día del Señor es todo el día, no media hora. Ojo. Y tienes por eso 6 días adicionales, porque hay un día que es del Señor. Nada más. Pero vamos a suponer que quiere estudiar el joven. Está bien que estudie. Pero tu tiempo, el Señor no tiene que estorbar en tu tiempo normal. El tiempo familiar es un campo de batalla espiritual. No hay duda. Porque ahí, hermanos, ustedes van a ver que la misma Biblia dice que Jesús dice que Él no vino para poner paz en la familia, sino vino a que la suegra peleara con la nuera, ¿sí? Entre la familia se pelea esposo con esposo. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque a la hora de que hay que tomar decisiones, algunos no piensan igual que el otro. Y Jesús dijo, a algunos no les ha amanecido, pero justamente eso es lo que ayuda a establecer o a dejar un criterio único entre todos. Primero el Cristo, después lo que demás. No negociable. Y ahí nadie pelea. Pero ahí el problema es cuando, no, yo quiero esto, no, yo quiero lo otro. Es como cuando usted les dice, vamos, ¿quién quiere comer algo? Yo. ¿Para qué pedimos? Uno quiere pupusas, el otro quiere hamburguesa, el otro quiere pizza. Bueno, ¿qué termina usted diciendo? Pupusas y punto. Y si quiere come, si no, no coma. ¿Verdad que sí? Bueno, usted ya lo sabe. No podemos administrarlo con ligereza, porque cada día perdido es un legado que se desvanece. La urgencia es clara, ¿sí? Cristo debe ser prioridad en el hogar y el matrimonio reflejar el pacto eterno. Los hijos deben ser instruidos por la palabra. Así es que, amados, pienso que esto finalmente casi que concluyo, es como iglesia no podemos permanecer indiferentes ante la crisis del tiempo. Repito, como iglesia no podemos permanecer indiferentes ante la crisis del tiempo mal administrado en los hogares y el llamado, por supuesto, es urgente. ¿Apartas tiempo exclusivo para fortalecer tu relación o tu matrimonio se ha vuelto un contrato sin comunión? Ojo, ¿apartas tiempo exclusivo para fortalecer tu relación o tu matrimonio se ha vuelto un contrato sin comunión? Hay hogares a donde vamos a ver que son como dos hermanitos que viven en casa. No hay ya entendimiento. A mí me duele mucho cuando me dice, no, es que mi papá y mi mamá ya tienen rato de que él duerme en su cuarto y él duerme en su cuarto. O las niñas duermen con mamá y el papá duerme con los niños. Algo no está caminando bien. Por eso es importante fortalecer nuestra relación. ¿Qué herencia espiritual dejaría si Cristo viniera hoy? Ya lo habíamos preguntado. Va de nuevo una pregunta similar. ¿Estás administrando tu tiempo como si tu familia fuera, oiga bien, estás administrando tu tiempo como si tu familia tuviera toda la eternidad o como si cada día fuera el último? Amados, he tratado de ser muy directo, muy explícito y muy franco con ejemplos porque de la misma manera que tú tienes probablemente problemas en tu hogar para poder dar testimonio, lo tenemos todos. Es una lucha, por eso es un tema interesante e importante. En los hogares es donde más nos cuesta manejar nuestro cristianismo, porque es a donde sale la amargura, el pleito, los celos, las intrigas, las mentiras
y a veces hasta hay cositas que ni siquiera nos atrevemos a discutirlo en familia. Y me refiero a el orden de prioridades. Mientras uno dice, yo quiero la iglesia, el otro dice, yo no quiero. Por eso vamos a ver que hay familias a donde uno sirve, el otro no sirve, a donde el papá va a dejar la familia y se quedan los hijos, y luego se va la mamá. O sea, siempre vamos a encontrar diferencias. Pero ojalá que este tema nos sacuda, y no lo hago con la intención de lastimarlo a nadie. Por el contrario, les amo a todos, pero necesitamos urgentemente, amados, salvar nuestra familia. Y cuando digo salvar, no me refiero de salvar para salvación, sino de salvarla a que el mundo la arrastre. No hay peor cosa que uno de padre y el sacerdote de hogar y el pastor de su casa vea cómo sus ovejas, su rebaño, se ven abajo. Es lo peor que puede pasar. Y a todos nos llega. Hay un momentito que nuestro rebaño, de repente llega un lobo, la dispersa y a veces uno tiene que estar muy alerta. Pero qué bueno que el Señor haya hablado en nuestras vidas en esta noche. Así es que voy a orar para que usted prepare sus preguntas y en el mejor de los casos, si no lo quiere hacer, yo le haré las preguntas. Padre bueno, te doy infinitamente las gracias porque esta noche nos has permitido nuevamente, Señor, tener un tema que ahora nos alerta, nos ayuda a pensar en nuestro rebaño, nuestra familia, el orden de prioridades, el tiempo, Señor, para un legado eterno. Mi Dios, gracias porque día a día estamos enfrentándonos no a solo nuevos temas, sino a nuevos desafíos, Señor, ya que el tiempo está cambiando, la situación se vuelve más compleja cada día y solo tú puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Así es que, mi Dios, gracias por este tema, gracias por también hablar a mi propia vida y a la de mis hermanos, y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.